Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Que no haya saludado antes. Buenas Antes de noches. iniciar, buenas noches. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera como clarificar algunos aspectos de este proceso de evaluación para el segundo corte, que según el calendario académico iniciaría mañana. Entonces, quisiera primero que todo comentarles que quedarían faltando dos actividades evaluativas. Nosotros creo, ustedes me corrigen si me equivoco, ya hicimos una para este corte, creo que hace como una semana o 2 semanas. Y aparte de esa, tengo planeadas otras dos. La primera de ellas la dejaría este jueves. Este jueves la subiría a la plataforma y la idea es que la entrega fuera, yo diría que para la siguiente clase, para el martes, para que tuvieran el fin de semana para avanzar en esa actividad. Entonces, mi idea es que este jueves nosotros no hacemos sesión de clase. Nos encontramos aquí a las 8, que es la hora que tenemos clase, para compartirles la actividad y ustedes tendrían pues ese espacio de esa hora para ir avanzando en el trabajo de la actividad. Digamos que esa hora sería como un tiempo que ustedes tendrían pues para ir trabajando. Naturalmente, pues la actividad evaluativa, yo esto lo aclaro, es trabajo de ustedes, entonces yo no intervendría en la resolución de la actividad, simplemente ustedes dedicarían esa hora para, pues si así lo desean, pues avanzar en el trabajo de ella. Y esa actividad la entregarían para el martes siguiente. No sé si me estoy haciendo entender, como con la estructura. Sí, profe, sí, señor. Listo. Esta actividad sería individual. Esta actividad sería individual. Y la otra actividad, que esa sería la próxima semana, que la presentaríamos, o mejor dicho, que se las presentaría para que ustedes la trabajaran, esa sí sería grupal, en los grupos de trabajo que asumo que ya ustedes han conformado. Entonces, esa es como la estructura del proceso de evaluación que vendría. Este jueves les dejo la segunda actividad y pues no haríamos clase. Yo simplemente nos reunimos aquí a las 8 para pues comentarles más o menos de qué trata la actividad, para confirmar que efectivamente puedan acceder a ella y ya, y el tiempo les quedaría por su cuenta para si quieren, pues utilizarlo y aprovecharlo para tratar de avanzar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿Todos bien? ¿Todos clarito? Sí, profe. Bien, 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 bien. Entonces, ahora sí entremos en materia con respecto a lo que vamos a trabajar el día de hoy. La clase anterior, nosotros empezamos a presentar lo que yo considero que es uno de los conceptos más importantes y más útiles en la teoría de matrices, que es el concepto de determinante de una matriz. El jueves yo les mencionaba, entre otras cosas,
ciertos aspectos sobre la naturaleza de esos determinantes. Les mencionaba que era un número que resultaba de cierto procedimiento en las matrices cuadradas. Y yo insistía mucho que este concepto del determinante es un concepto exclusivo para las matrices cuadradas, es decir, matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. Y creo, creo que alcanzamos a presentar como la estructura de la manera para calcular esos determinantes para matrices de 2 por 2 y de 3 por 3. Entonces, digamos que lo que veíamos el jueves era cómo o cuáles eran las fórmulas, por llamarlo de alguna manera, para calcular esos determinantes cuando uno tiene una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3. Y digamos que son fórmulas de aplicación directa, simplemente como que reemplaza en la fórmula las expresiones correspondientes y a partir de eso hace los cálculos que se necesitan. No sé si hay alguna pregunta o alguna necesidad de aclaración con respecto de eso, de lo que hablamos el jueves. Como el tiempo era como corto, de repente no se alcanzó como a discutir alguna inquietud que ustedes pudieran llegar a tener. O no sé si de repente fue como claro eso que se presentó. No sé, ustedes me dirán. Su silencio lo tomo como que fue claro, ¿cierto? Sí, profe, sí, estuvo claro. Listo, pues. Hoy vamos a tratar de generalizar ese proceso de calcular determinantes ahora para matrices más grandes. Es decir, lo que vimos el jueves fue cómo calcular determinantes de 2 por 2 y determinantes de 3 por 3. Naturalmente uno puede pensar, bueno, ¿y cómo hago para calcular determinantes de matrices de 4 por 4 o de 5 por 5 o de 10 por 10 si queremos ser exagerados? Aunque realmente pues yo creería que máximo veríamos o trabajaríamos con determinantes de 4 por 4, de repente de una de 4, de 5 por 5. Pero la pregunta es, bueno, eso que nosotros vimos, esos procesos que nosotros presentábamos para las matrices pequeñas de 2 por 2 y de 3 por 3, cómo se generalizan hacia matrices de tamaño más grande. Naturalmente la idea no es, pienso yo, que yo les dé una fórmula por cada tipo de determinante. Pues ya hicimos eso con matrices de 2 por 2 y con matrices de 3 por 3. Entonces, pues no vamos a hacer eso. Ahora una fórmula para una matriz de 4 por 4, ahora está la fórmula para una matriz de 5 por 5, pues porque naturalmente nunca acabaríamos de, de mencionar todas las fórmulas. Y entonces la idea es, en cambio, presentar algunos conceptos teóricos que nos permitan generalizar el proceso del cálculo del determinante de una matriz para cualquier matriz cuadrada, incluso las matrices cuadradas que ya vimos. Es decir, este proceso o esta teoría que estaría presentando el día de hoy también serviría para calcular determinantes de 3 por 3, de pronto determinantes de 2 por 2 y también determinantes de matrices de tamaño mayor. Entonces, lo que yo quiero hacer por lo menos durante la primera parte de la clase es presentar esos conceptos teóricos. Fundamentalmente estoy hablando de dos conceptos que son centrales en el cálculo de determinantes, que son el concepto de menor de una matriz, que es el que estoy presentando en pantalla, y el concepto de cofactor de una matriz, el cual está muy relacionado con este concepto de menor.
Entonces, la idea es que en la primera parte como que discutamos a qué se refieren esos conceptos, qué cálculos hay que hacer, para que en la segunda parte discutamos cómo utilizarlos para calcular determinantes de cualquier tipo de matriz que queramos. Y entonces voy a iniciar presentando lo que es, o la definición de lo que es un menor de una matriz. No sé si se ve bien en pantalla, voy a darle un poquitico de zoom, por ahí 135 tal vez esté bien. Si se alcanza a leer correctamente lo que aparece en pantalla, por favor confírmenmelo. Sí, profe. Sí, señor. Pues si necesitan un poco más de zoom, me dicen y yo como que lo agrando un poquitico. Bien, entonces, el concepto de menor de una matriz cuadrada, no olviden que todo este trabajo de los determinantes lo hacemos en el contexto de las matrices cuadradas. Las matrices que no son cuadradas no tienen determinante. Para una matriz cuadrada, un menor es un pedazo de la matriz original. Es decir, yo tengo una matriz, digamos, de 3 por 3 o de 4 por 4 o de 5 por 5. Un menor de esa matriz es un pedacito de la matriz original que surge de quitar una fila y una columna de esa matriz original. Es decir, cuando yo quiero encontrar un menor específico, porque una matriz tiene varios menores, un menor específico de una matriz, el proceso simplemente es como quitar una fila y una columna específica de esa matriz original. Entonces, la definición formal, que es la que presento ahí, es que si yo tengo una matriz que llamamos A, de tamaño n por n, el menor IJ, donde I y J son índices, es decir, son números, por ejemplo, el menor 2, 3, o el menor 3, 5, o el menor 1, 4. El menor IJ es la matriz que resulta de quitarle a la matriz A la fila I o el renglón I y la columna J. Cuando yo digo quitarle es como si yo borrara o omitiera esos números y solo me quedara con todo lo demás. Entonces, por cada par de índices, yo tengo un menor. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz de 4 por 4, pues hay un menor 1, 1, y ese menor 1, 1 es la matriz que resulta de quitar la primera fila y la primera columna. El menor 2, 2 es la matriz que queda de quitar la segunda fila y la segunda columna. Y así, dentro de una matriz de 4 por 4, pues habría varios menores, uno por cada posición que hubiera en la correspondiente matriz. Entonces vamos a ver que la idea de lo que es el menor de una matriz es hasta cierto punto bastante sencilla. Entonces quiero que miremos este ejemplo. Yo tengo una matriz de orden 4 por 4, esta matriz que ustedes pueden ver acá, y supongamos que me dicen, y la notación del menor se hace con la letra M mayúscula. Entonces, cuando a mí me dicen M sub 3, 2, pues me están diciendo el menor 3, 2. Entonces, aquí me dicen calcule el menor 3, 2 y el menor 2, 4. Y entonces, pues el menor 3, 2 va a ser la matriz que queda de esta matriz original al quitar la tercera columna, perdón, la tercera fila y la segunda columna. Entonces es como si yo tachara la tercera fila y la segunda columna y mirara cuál es la matriz que me queda.
Y entonces cuando yo le quito la tercera fila y la segunda columna, la matriz que me queda es esta matriz de acá. La matriz 1, 5, 6, miren que quito segunda fila, tercera columna. Entonces aquí me va a quedar 1, esta se borró, 5, 6, 2, esto se borró, 0, 3, la tercera fila se borró completa y aquí abajo quedaría 4, esto se borró porque es parte de la segunda columna, 2 y 7. Y entonces el menor 3, 2 sería esta matriz de acá. Y de manera análoga, pues el menor 2, 4, pues es simplemente la matriz que resulta de quitar la segunda fila y la cuarta columna. Entonces ustedes pueden mirar que cuando yo quito o borro, el ejercicio puede hacerse incluso como manual, es como borrar todo lo que es la segunda fila y la cuarta columna, la matriz que me queda es esta matriz de acá. La matriz 1 menos 3, 5, 1, 5, 9, 4, 0, 2. Y entonces, a partir de esa regla, es que obtenemos los menores de la matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, señor profe. Entonces, Sí, profe. hagamos el siguiente ejercicio. Voy a tomar esta matriz. También tomemos la de 4 por 4. Esto se puede hacer con una matriz cuadrada de cualquier tamaño, desde 3 por 3 o incluso desde 2 por 2. Lo que pasa es que en 2 por 2 lo que queda pues no es mucho. Permítanme un segundo, por favor. Excúsenme. Les estaba diciendo que este concepto del menor de una matriz se puede aplicar para cualquier matriz cuadrada, desde 3 por 3 hasta 100%, si uno quiere exagerar. Para las matrices de 2 por 2 también, pero en ese caso, pues los menores, si yo quito una fila y una columna en una matriz de 2 por 2, pues solo queda un numerito. Entonces ahí no tiene como mucha gracia hablar de los menores. Pero para cualquier matriz cuadrada, sea del tamaño que sea, yo puedo hablar del concepto de menor. Entonces vamos a coger una matriz de 4 por 4 y vamos a calcularles algunos menores. En general no hay necesidad de calcularlos todos, excepto en algunos procedimientos donde sí es necesario calcular todos los menores de una matriz. En general, a uno lo que le van a pedir son unos menores muy específicos. Entonces vamos a mirar algunos menores particulares de esta matriz de acá. Es menos 5, 4, 5, 8, 1, 3. Vamos. 2, 1, 0, ¿por qué no? 6, y aquí 3, 4, 2 y 7. Entonces, vemos esta matriz de 4 por 4 y yo les voy a pedir que por favor calculemos
los menores siguientes. Entonces vamos a tomar el menor 1, 1, el menor 3, 1 y el menor 1, 4. Entonces yo quiero que por favor me digan cuánto dan o cuáles son esos menores, para ver si es claro este proceso de encontrar los menores de una matriz. Naturalmente, si yo tengo una matriz de 4 por 4, pues cuando yo calculo un menor, como lo que estoy quitando es una fila y una columna, pues me va a quedar una matriz de 3 por 3. Lo mismo que si yo tengo una matriz de 6 por 6, los menores van a ser matrices de 5 por 5. Entonces, en este caso, el menor 1, 1 sería una matriz de 3 por 3. Quisiera que alguien, por favor, me dijera, que me leyera por fila, cómo quedaría ese menor. Menos 5, 1 y 4. Menos 5, 1, 4. 8, 1, 3. 8, 1, 3. Pero es M11, ¿cierto? Entonces sería la fila 1 y de la columna 1, ¿sí? Sí. Ah, no. Hay un error, ¿cierto? Sí. Me... Voy a borrar entonces otra En vez. la primera, sí, es cierto. Listo. Vuelve y La léeme fila la... de sería la fila 1, entonces sería 8, 1, 3, Sí. menos 1, 0, 6, Ok. 4, 2 y 7. Listo, pues. Sí. Sí estamos todos claros ahí de dónde salió ese menor. Sí, señor. Entonces, miremos los otros y saltamos ya al concepto, un concepto un poquito más fuerte, que es el concepto de cofactor. Entonces, rápidamente, a alguien diferente que me lea el 3-1. Perdón, un segundito mientras borro estos. No sé si copiaron, si alcanzaron a copiar la matriz, si no, ya la traigo. La matriz es esta. Entonces, ¿cuánto quedaría el menor 3-1? ¿Quién me lo lee? Alguien diferente, por favor. Menos 5, 1 y 4. Menos 5, 1 y 4. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Listo. Ese es el menor 3, 1. Y el menor 1, 4, ¿cómo quedaría? Esperen para no perder tanto tiempo borrando. Copio directamente esto y ya le pongo los corchetes. Listo. ¿Quién me lee el menor 1, 4? Alguien diferente, por favor. Menos 5, 8, 1. 5, 8, 1. Menos 2, menos 1, 0. 2 menos 1, 0. Y 3, Y 4, 2. 3, 4 y 2. Entonces, no sé si todos estamos claros con la idea. ¿Sí es clarito? Sí, profe. Entonces, con los menores no hay mayor dificultad. Como les digo, un menor es simplemente quitarle alguna fila y alguna columna a la matriz original. La parte o el concepto
que es un poquitico más fuerte es lo que se conoce como el cofactor de una matriz o los cofactores de una matriz. Entonces vamos a tratar como de contextualizar, aquí está como la definición formal, pero vamos a tratar como de contextualizarla a partir de los menores que acabamos de definir. Cuando yo hablo de los cofactores de una matriz, lo primero que debemos tener en cuenta es que los cofactores provienen de los menores. Y por cada menor sale un cofactor. Es decir, hay tantos cofactores como menores en una matriz. No siempre necesitamos calcularlos todos, pero por existencia, por decirlo de alguna forma, hay tantos cofactores como menores de una matriz. Entonces, los cofactores también se denotan utilizando subíndices. Entonces, también va a haber cofactor, y aquí los cofactores toman el nombre de la matriz. Si la matriz se llama A, va a ser el cofactor A, y se le ponen los dos índices que corresponden a ese cofactor. Entonces va a estar el cofactor A11, el cofactor A31. Aquí la A viene mayúscula para no confundirlas con las componentes. Entonces el cofactor va a ser A11, el cofactor A23, el cofactor A31. Y el cofactor, a grandes rasgos, es el determinante del correspondiente menor, con una ligera modificación en algunos casos. Y entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo una matriz de orden n por n y yo quiero calcularle un cofactor específico, el cofactor A sub ij, pues lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si cuando yo sumo los dos índices, o sea, cuando sumo el i y el j, el resultado es un número par, 2, 4, 6, 8, entonces el cofactor es simplemente el determinante del correspondiente menor. Es decir, el cofactor A y J, si I más J, si la suma de los índices es par, A y J va a ser el determinante del menor IJ. Entonces el cofactor A23, perdón, A24, como 2 más 4 es un número par, pues va a ser el determinante del menor 2. Pero si la suma de los dos índices es un número impar, 3, 5, 7, 9, entonces el cofactor es el determinante del menor, pero, y eso es lo que significa este menos de acá, le cambió el signo. No olviden que como es un determinante, el menor va a dar un número, y entonces si I más J es un número impar, el cofactor es el determinante, pero con el signo cambiado. Si el determinante da un número positivo, en este caso, cuando I más J es un número impar, entonces se vuelven el número negativo. El 3 se vuelve en menos 3, el menos 5 se vuelve en 5, el 1 se vuelve en menos 1. Y entonces, como les decía, los cofactores son prácticamente los determinantes de los menores, cambiándole el signo cuando la suma de los dos números que representan el índice corresponden a un número impar. Entonces, más o menos uno se hace la estructura en la cabeza. Yo quiero calcular tal menor, perdón, tal cofactor. El cofactor 1, 5, por poner un ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, entonces para calcular ese cofactor 1, 5, lo que tengo que hacer primero es calcular el menor 1, 5.
Entonces me dice, bueno, el menor 1, 5, lo calculo, le calculo el determinante a ese menor y después de calcular el determinante hago el siguiente ejercicio. Digo, bueno, era el menor 1, 5. Como 1 más 5 da un número par, entonces el determinante lo dejo quietico y ese es el cofactor. Pero si, por ejemplo, hubiera sido el cofactor 2, 3, entonces calculo el menor 2, 3, le calculo el determinante a ese menor y entonces, como 2 más 3 es igual a 5, pues al resultado de ese determinante le cambio el signo. Entonces, si el cofactor 2, 3, si el determinante del menor 2, 3 me dio menos 8, entonces el cofactor va a ser igual a 8. Si es más o menos clarita la idea, ya vamos a ejemplificar, pero la idea, si es más o menos claro hacia dónde vamos o cómo se calculan esos cofactores. Sí, profe. Entonces, no olviden, porque esto es un aspecto importante, lo del signo. Este menos que pongo acá no significa que el resultado sea negativo. Lo que significa es que a este resultado se le cambia el signo. Entonces, si el determinante da negativo, el cofactor va a ser positivo cuando I más J sea un número impar. Entonces, miremos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, miremos la matriz anterior, me la voy a traer acá otra vez. Esta matriz de acá era la que... no es esta, es la que tenían como ejemplo allá arriba. Ay, esa donde la tengo copiada. La tengo por... Yo creo que me toca traerme todo el ejercicio más bien. Quiero que miremos esto. El ejemplo anterior es este. Entonces, ahí habíamos calculado algunos menores. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular el cofactor 3, 2, entonces la idea es la siguiente. Este es el menor 3, 2. Entonces voy a hacerlo como más lento acá. El menor 3, 2 es esta matriz. 1, 5, 6, 2, 0, 3, 4, 2, 7. Y a esa matriz le calculo el determinante. Como en este caso, la matriz es de 3 por 3, pues nosotros ya sabemos cómo calcularle el determinante. Entonces, aquí entra en juego lo que veíamos la clase pasada. Para calcular los cofactores de una matriz de 4 por 4, necesitamos saber calcular determinantes de matrices de 3 por 3. Entonces, a partir de esa fórmula, que ustedes la pueden revisar, o si quieren la revisamos ahorita mismo, el determinante de esta matriz da 8. Pero como el cofactor que quiero encontrar es el cofactor 3, 2, y 3 más 2 da impar, entonces en el cofactor a ese 8 se le cambia el signo y por eso queda menos 8. Entonces vamos a verificar rápidamente el cálculo de este determinante. Y de paso hacemos un ejercicio de recordación de cómo se calculan los determinantes de matrices de 3 por 3. Esa fórmula la teníamos aquí arriba. Aquí está. Entonces me la voy a traer. Entonces voy a ponerla aquí abajito como referencia. Entonces voy a bajarle un poquitico al tamaño. Espero que se alcance como a ver bien ahí la fórmula. Aquí. Y entonces recuerden cómo es la idea. La idea es que lo que yo hago es coger esta matriz y reemplazarla en esta fórmula. Entonces aquí me queda A11, que la 11 en este caso es 1, por el determinante de esta matriz, que es A22, A23, A32, A33,
y entonces rápidamente ese determinante queda, ya pongo la matriz acá, entonces A22 es 0, A23 es 3, A32 es 2, A33 es 7. Entonces, esa es como la fórmula, la primera parte de la fórmula. Aquí va un menos, aquí va A sub 1, 2, que para esta matriz era 5, por el determinante de esta matriz de acá, A21, A23, A31, A33. Oh, A21, A23, A31, A33. Entonces, A21, segunda fila, primera columna. Entonces, aquí me queda 2, aquí me queda 3, aquí me queda, pero no estar diciendo una tontería. 2, 3, 4 y 7. Aquí estoy aplicando esta fórmula. Y esta última más el cofactor, perdón, más el componente 1, 3. Cuando es minúscula se refiere al componente. Entonces 1, 3 es el que está acá, que en este caso sería 6, por el determinante de esta matriz. A21, A22, A31 y A32. Son estos 4 de acá. Entonces sería 2, 0, 4, 2. 0, 4 y 2. Entonces, aquí lo que hice fue aplicar la fórmula para calcular este determinante, porque este determinante es el que necesitamos calcular para obtener este cofactor. Pues rápidamente, ahora toca calcular estos determinantes de 2 por 2. Voy a tratar de calcularlo lo más rápido posible, ustedes los verifican. Los de 2 por 2 tenemos la fórmula que vimos la vez pasada. Entonces, este determinante va a dar esto por esto, menos esto por esto. O sea, en diagonal, este por este, menos este por este. Eso da menos 6. Queda menos 5 por 2 por 7, 14, menos 4 por 3, 12. Entonces, 14 menos 12 da 2. Más 6. Pero no haber cometido ninguna torpeza. 6 por 2 por 2, 4. Menos 4 por 0, pues 4 por 0 da 0, entonces aquí queda simplemente 4. Y entonces esto es menos 6, 1 por menos 6, menos 5 por 2 da menos 10, más 24, que eso sería menos 16 más 24, que eso efectivamente da 8. Es decir, el determinante de esto da 8, pero como en este caso, para el cofactor, este era el cofactor 3, 2, pues se le cambia el signo y por eso queda menos 8. Y entonces ahí tendríamos calculado ese cofactor 3, 2. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Dime. Profe, ¿por qué es que queda negativo? Qué pena, no alcanzo a escuchar. ¿Por qué se cambia el signo? Por esto. Cuando tú sumas los índices, o sea, mira el cofactor, te piden el cofactor 3, 2, ¿cierto? Este de acá es el cofactor 3, 2. Entonces tú sumas los dos índices. 3 más 2 es igual a 5. Como es un número impar, es por eso que se le cambia el signo al correspondiente determinante. Si te hubieran pedido el cofactor 3, 3, aquí sería, pues como 3 más 3 es 6, sería positivo. Entonces no se cambiaría el signo. Ah, ok. ¿Sí? Dame un Sí, segundo. pues, o sea, el índice, bueno, cuando se suman esos, por ejemplo, cuando da impar es negativo. Es que me confundí ahí como que en el resultado como da par, porque era negativo por eso. Pero no, ya entendí.
Sí, sí, o sea, depende del cofactor que a mí me pidan. Si a mí me piden el cofactor 3,2 o el cofactor 1,1 o el cofactor 1,4, esos índices son los que determinan el correspondiente signo. ¿Sí? Permítanme un segundo. Bien. Sí, sí me hago entender. O sea, sí es claro lo que estaba mencionando, Vanessa. Sí, sí, profe. ¿Sí es claro para todos la idea? Permítanme un segundo. Listo, pues. Déjenme mostrar otro ejemplo, como para clarificar la idea bien, 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 bien. Entonces, con la misma matriz, con la misma matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el cofactor, qué sé yo. Misma matriz, como es de 4 por 4. El cofactor A sub 2,2. ¿Listo? El cofactor A sub 2,2. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Vamos a estructurar bien el ejercicio. Yo tengo esta matriz y me piden calcular ese cofactor para esa matriz. O sea, dependiendo del ejercicio me van a pedir calcular algún cofactor específico. Ya vamos a ver para qué vamos a utilizar esos cofactores. Entonces, para calcular el cofactor 2,2, lo primero que necesitamos es encontrar el menor 2,2. Entonces, el menor 2,2 es quitar la segunda fila y la segunda columna a la matriz original. Entonces, yo le calculo ese cofactor. Perdón, ese menor, quito la segunda fila, la segunda columna. Eso da 1, 5, 6, 2, perdón, 2 no, segunda fila, segunda columna. 1, 9 menos 2 y 4, 2, 7. Ese es el menor 2,2. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, le calculo el determinante a esto. Y como 2 más 2, que es el índice sobre el cual estoy calculando, da un número par, cuando es número par, al determinante no se le cambia el signo para calcular el cofactor. Entonces, en este caso, el cofactor A22 va a ser simplemente el determinante de esta matriz. Entonces, tengo esto, pongo la matriz y le calculo el determinante. Pero si yo hubiera calculado otro cofactor donde la suma de los índices fuera un número impar, ahí es cuando yo tengo que cambiarle el signo al determinante.
¿Sí es clara la idea? Entonces, aquí en este caso sería calcular el determinante de esta matriz. Por favor, regálenme el determinante de esa matriz. Menos 212, profe. ¿Eso dio el determinante? Sí, señor. Entonces, aquí queda menos 212, que es el cálculo del determinante. Ahí no se le cambia el signo al determinante porque la suma de los índices es un número par. ¿Sí clarifica un poquitico más la idea? Sí, profe. Entonces, miren que aquí el juego entre menores y cofactores está mediado prácticamente que por el determinante. Si yo quiero calcular un cofactor, le calculo el determinante al menor. Y después de calcular el determinante, miro si hay necesidad o no de cambiar el signo dependiendo del índice del correspondiente cofactor. Del correspondiente cofactor. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si haya como alguna inquietud. Estos cofactores, ¿alguien me iba a decir algo? Perdón. Perdón, pensé que había escuchado algo. Estos cofactores son los valores que vamos a utilizar para calcular determinantes de matrices más grandes. Como por ir ilustrando cuál es la idea que vamos a presentar en la segunda parte de la clase. Y ahí vamos a calcular cofactores y vamos a revisar cuentas. La idea es que si yo quiero calcular el determinante de una matriz, debo calcularle algunos de sus cofactores. Y con esos cofactores y con ciertas operaciones es que obtenemos el determinante de la correspondiente matriz. Esto lleva a una idea que es precisamente la que fundamenta el cálculo de determinante. Y es que si yo necesito calcular un determinante de una matriz de cierto orden, yo debo saber calcular determinantes de orden más pequeño. Porque para calcular determinantes de 4 por 4, yo necesito saber calcular determinantes de 3 por 3. De la misma forma que para calcular determinantes de 5 por 5, yo voy a necesitar saber cómo calcular determinantes de 4 por 4. Y entonces, de alguna forma, ese proceso es un proceso en el cual yo, para llegar a un paso, necesito hacer algunos pasos previos. Para calcular determinantes de 4 por 4, necesito saber calcular determinantes de 3 por 3. Pero para calcular determinantes de 3 por 3, yo necesitaba saber calcular determinantes de 2 por 2. Entonces, cuando el determinante es muy grande, digamos que el proceso es bastante amplio. Porque un determinante de 10 por 10, pues tengo que calcular determinantes de 9 por 9. Pero para calcular determinantes de 9 por 9, necesito calcular determinantes de 8 por 8. Y así hasta que lleguemos a calcular determinantes de 2 por 2 o de 3 por 3, de los cuales nosotros ya tenemos las correspondientes formas.
Eso es lo que uno conoce en matemáticas como un proceso recursivo, un proceso donde yo recurro a pasos anteriores para poder realizar el paso que necesito calcular. Eso lo vamos a profundizar en la segunda parte de la clase. Pero para eso es fundamental tener clara la idea de lo que es un cofactor. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí vamos bien todos? Sí, profe. Hagamos nuestra pausita, también como para que interioricen y alimenten, por decirlo de alguna forma, lo que hemos discutido hasta ahora. Entonces son las 8:56. Hagamos una pausita de unos, hagámosla de 15 minuticos o de 14 minutos. Volvamos a las 9:10. Y ahí les explico cómo todo esto que hemos visto se integra para calcular determinantes. Entonces, nos vemos a las 9:10. Vale, profe.
¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, toda esa teoría, o bueno, esos conceptos que presentábamos durante la primera hora de clase, tienen como propósito construir un método o un procedimiento para calcular determinantes de cualquier matriz cuadrada, claro está, sin importar el orden. Es decir, a partir de la teoría de cofactores y de menores, nosotros vamos a estructurar un proceso que me permite calcular determinantes de matrices de 4 por 4, de 5 por 5, de 10 por 10, de manera general. Como les mencionaba también antes de salir a la pausa, ese es un proceso de los que se conocen como procesos recursivos o inductivos también en matemáticas, que es un proceso donde de alguna forma yo voy retomando pasos anteriores para construir mi proceso. Por decirlo de manera específica, en este contexto, la idea es que yo para calcular un determinante me voy devolviendo hacia determinantes de orden más pequeño. Ese sentido es el que produce la generalidad de este procedimiento. Porque entonces lo que yo digo es, bueno, quiero para una matriz de 10 por 10, pues me devuelvo matrices de 9 por 9. Ah, pero para esas matrices de 9 por 9, me devuelvo matrices de 8 por 8. Y así me voy devolviendo hasta llegar al primer paso, que son las matrices de 2 por 2. Entonces, de alguna forma, como yo ya tengo estructurado un proceso para matrices de 2 por 2 y de 3 por 3, puedo dar el salto para matrices de 4 por 4. Y cuando estructure el proceso para matrices de 4 por 4, puedo dar el salto a matrices de 5 por 5. Entonces, es muy importante que no pierdan de vista esa estructura recursiva de ese procedimiento que vamos a presentar, porque esa es la idea que nos permite calcular determinantes para cualquier matriz. Entonces vamos a revisar el proceso con cuidado. Esto puede sonar como demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado recargado, pero cuando uno lo mira como paso por paso, las ideas que emergen son bastante sencillas. Entonces vamos a mirar el paso por paso y luego vamos a mirar algunos ejemplos para tratar de entender cuál es la estructura del procedimiento. Este procedimiento arranca, se podría decir, que de una manera un poco ingenua. Yo quiero calcular un determinante de una matriz de 4 por 4 o de cualquier orden. Y el primer paso es escoja una fila o una columna de la matriz, la que usted quiera. Eso es algo muy interesante de este proceso de calcular determinantes a partir de cofactores, que sin importar la columna o la fila que uno escoja, el resultado va a dar siempre el mismo, para la misma matriz, claro está. Entonces, independiente de la fila o la columna que yo escoja, voy a obtener el mismo resultado. Entonces uno puede decir, bueno, yo quiero escoger la primera fila. Alguien puede decir, yo voy a escoger la tercera columna. Otro puede decir, no, yo escojo la segunda fila. Y siempre y cuando sigan el procedimiento de manera adecuada, por cualquiera de esos tres caminos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y el resultado va a ser el determinante de la matriz. Para ejemplificar, voy a escoger la primera fila. Pero vuelvo y repito, si hubiera escogido otra fila u otra columna,
el resultado sería exactamente igual. Ya veremos qué sentido tiene o para dónde va esa escogencia de la fila. Entonces vamos a escoger la primera fila. Y sobre esa primera fila, lo que vamos a hacer a continuación es calcular los cofactores. Vamos a calcular los cofactores, pero no todos los cofactores de la matriz, sino que solo vamos a calcular los cofactores que correspondan a la fila o columna que yo haya seleccionado. Déjenme profundizar un poquitico en ese paso. Voy a tratar de ponerlo todo como en el mismo renglón. Si yo escojo la primera fila, pues en la primera fila, ¿qué componentes están? La componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 1, 3 y la componente 1, 4. Entonces, en el segundo paso, voy a calcular los cofactores correspondientes a esas posiciones. El cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3 y el cofactor 1, 4. Si alguien, por ejemplo, hubiera escogido la tercera columna, pues tendría que calcular los cofactores que corresponden a las posiciones de la tercera columna. Entonces, pues las posiciones de la tercera columna son la posición 1, 3, la posición 2, 3, la posición 3, 3 y la posición 4, 3. Y entonces calcularía esos cofactores. El 1, 3, el 2, 3, el 3, 3 y el 4, 3. Entonces, en el segundo paso, lo que hacemos es calcular esos cofactores de acuerdo a la fila o columna que yo haya seleccionado. Entonces, para este ejemplo, como yo escogí la primera fila, necesito calcular el cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3 y el cofactor 1, 4. Y calculamos esos cofactores de acuerdo a las pautas que habíamos visto anteriormente. Es decir, el cofactor 1, 1, pues es el determinante del menor 1, 1. Entonces le quito la primera fila y la primera columna, me quedo con el resto, le calculo el determinante y como 1 más 1 es par, a ese determinante no le vamos a cambiar el signo. Entonces miren la importancia acá de saber calcular determinantes de 3 por 3. Para calcular el determinante de la matriz de 4 por 4, necesito saber cómo calcular determinantes de 3 por 3. Para saltar al paso, necesito saber cómo manejar el paso anterior. Entonces, uno calcula este determinante a partir de la fórmula que nosotros ya conocemos y el resultado a mí me dio 298. Y ese es el cofactor 1. Luego calculo el cofactor 1, 2. Entonces, la idea es, cojo el menor 1, 2, es decir, quito la primera fila y la segunda columna, le calculo el determinante, y como 1 más 2 es impar, pues entonces aquí va a cambiarse el signo del determinante. Entonces, calculo este determinante y al resultado le cambio el signo, que es ponerle un menos, ¿no? O sea, cuando tiene un número negativo y le pone un menos, lo convierte en positivo. Cuando uno tiene un número positivo y lo convierte en menos, queda convertido, le aplica un menos, lo convierte en un número negativo. Entonces, a mí el determinante me dio 32. Y cuando le aplico el menos, me queda menos 32. Igual calculo el cofactor 1, 3. Misma idea. Cojo el menor 1, 3, le calculo el determinante y como 1 más 3 es par, pues entonces no cambia el signo, queda positivo. O sea, no positivo, no, o sea, no le cambia el signo. Si aquí, por ejemplo, aquí este determinante dio menos 50 y como no se le cambiaba el signo, pues sigue siendo menos 50. Y en este último, en el cofactor 1, 4, pues cojo el menor 1, 4, le calculo el determinante y como 1 más 4 es impar,
pues a este le voy a cambiar el signo. Le voy a poner un menos al determinante que me resulte del correspondiente menor. Y entonces me da estos cuatro cofactores. 298 menos 32 menos 50 y menos 156. Yo quisiera que, por favor, ustedes verificaran esos cofactores, que verifiquen que efectivamente los cálculos que yo hice son correctos, de acuerdo a la definición de cofactor que nosotros veíamos antes de la pausa. Entonces, quiero que se tomen 5 minuticos, no sé si necesiten más, para verificar el cálculo de estos cofactores. Nos podemos tomar ese tiempo porque es que una vez uno tiene calculados estos cofactores, el cálculo del determinante surge casi que de inmediato. Este es el paso clave. Calcular correctamente los cofactores de la fila o columna seleccionada de la correspondiente matriz. Entonces, por favor, verifiquen esos cuatro cofactores, si me quedaron o no bien calculados y si es claro cómo se calcularon esos cofactores. ¿Listo? Si hay alguno que ustedes digan, no, porque yo no entiendo de dónde salió ese, pues lo revisamos con detalle.
¿Sí estamos de acuerdo con esos cofactores? Sí, señor profe. Entonces, retomo. Escogí una fila y calculé los cofactores de esa fila. No olviden que la matriz base para todo es esta matriz de acá. Una vez yo calculo los cofactores de la fila, en este caso que seleccioné, lo que viene a continuación es, digamos que, bastante sencillo. Voy como a tratar de ejemplificarlo bien. Aquí tengo los 4 cofactores. 298, menos 32, menos 50 y menos 156. Entonces, lo que voy a hacer es devolverme a la matriz original y voy a coger las componentes de la fila que seleccioné. O sea, miren que una cosa son los cofactores y otra cosa son las componentes de la matriz. Como yo escogí la primera fila, pues tengo estas 4 componentes. La componente 1,1, la componente 1,2, la componente 1,3 y la componente 1,4. Y lo que voy a hacer es bastante simple. Voy a multiplicar la componente correspondiente por el correspondiente cofactor. Es decir, componente 1,1 por el cofactor 1,1. Componente 1,2 por el cofactor 1,2. Componente 1,3 por el cofactor 1,3 y componente 1,4 por el cofactor 1,4. Entonces aquí me queda 1 por 298. Bueno, y se suma, o sea, se multiplican y se suman. Entonces es 1 por 298 más esta componente de acá, la componente 1,2, por el cofactor 1,2, entonces menos 3 por menos 32, más esta componente 1,3 por el cofactor 1,3, 5 por menos 50, más 6, que es esta última componente de la fila que escogí, por el cofactor 1,4. 6 por menos 156. Hago las multiplicaciones, luego sumo. No olviden que en estas operaciones primero se hacen las multiplicaciones y luego se hacen las sumas. Y el resultado de esa operación es el determinante de la correspondiente matriz. De la matriz de 4 por 4 a la que queríamos calcularle el determinante. Entonces miren que este último paso es operativamente sencillo. Es simplemente coger los cofactores que habíamos calculado y multiplicarlos por las componentes de la matriz correspondientemente. Componente 1,1 con cofactor 1,1. Componente 1,2 con cofactor 1,2. Componente 1,3 con cofactor 1,3. Componente 1,4 con cofactor 1,4. Sumo esas multiplicaciones. Ustedes pueden revisar la cuenta en su calculadora. Y ese resultado es el correspondiente determinante que queríamos calcular. Entonces, yo quiero que se den cuenta que aquí la base, el paso fuerte, es el cálculo de los cofactores. O sea, uno escoge, y miren que no son todos los cofactores los que hay que calcular. Escojo una fila y calculo los cofactores de esa fila y solo de esa fila. Y ese es el proceso para calcular determinantes a partir del método de los cofactores. Si es clara la idea, ya vamos a mirar otro ejemplito, pero si es clara la idea. Profe, o sea que el número de cofactores depende de cuánto sea la matriz, si es de 3 por 3, de 2 por 2, ¿sí? Efectivamente, Ah, efectivamente. ok. Y no solo el número de cofactores, sino el tamaño de los determinantes de los cofactores. Entonces, déjame ilustrarlo como con un ejemplo, o de manera genérica con un ejemplo.
Si yo tuviera una matriz de 5 por 5, 5 por 5, entonces yo escogería una fila o una columna. Entonces, en la de 5 por 5, la fila o la columna que yo tuviera tendría 5 componentes. Entonces, tendría que calcular 5 cofactores. Y cada uno de esos cofactores sería un determinante de 4 por 4. Y como yo necesito, bueno, con los signos, ¿no? Con los signos cambiados o no. Y para calcular cada uno de esos determinantes de 4 por 4, a cada uno de ellos tendría que aplicarles este mismo procedimiento. Entonces miren cómo esta vaina, perdón que utilice esa expresión, se complejiza entre más grande es la matriz. Si fuera de 6 por 6 la matriz, tendríamos que calcular 6 cofactores, los de la fila de la columna que uno quisiera escoger. 6 cofactores, pero cada cofactor sería un determinante de 5 por 5. ¿Sí es claro eso? ¿Sí respondo con eso a tu pregunta? Sí, profe, sí, señor. Gracias. Entonces, por eso es que uno trata de quedarse como con matrices pequeñas, a no ser que en alguna aplicación surja una matriz así súper estridente. Pero en general, comúnmente uno calcula determinantes de 4 por 4, de 5 por 5, de 3 por 3, de 2 por 2. Pero es muy importante tener clara, y eso era lo que hacía referencia hace un rato, a la naturaleza recursiva de este proceso. Si yo quiero calcular un determinante de una matriz de cierto tamaño, ese determinante me va a remitir a determinantes de matrices más pequeñas. Y para esas determinantes de matrices más pequeñas, me tengo que remitir a determinantes de matrices cada vez más pequeñas, hasta que llegue a determinantes de 2 por 2, que son, pues, digamos que las más sencillas de calcular. ¿Sí es más o menos clara la idea? ¿Sí me siguen con la estructura del proceso? Sí, profe, sí, señor. Quiero que miremos otro ejemplito, pero este es un ejemplito que vamos a ir haciendo entre nosotros. Uy, no lo tenía acá listo, entonces nos va a tocar hacerlo con nuestra propia. Vamos a quedar en matrices de 4 por 4. Y no se preocupen, digamos que cuando llegue el momento de evaluarlo, no voy a irme más allá de matrices de 4 por 4. Luego alguien dice, no, y si nos pregunta una de 5 por 5. No por el momento. No por el momento. Cuando vayamos a hablar de matrices de 5 por 5, pues ahí miramos otros ejemplitos antes de ponernos a evaluar con respecto a eso. Les voy a coger una matriz, digamos que simple. Pero como les digo, ustedes van a tener que como ayudarme con algunos procesos. Entonces voy a coger esta matriz. 5, 1, 8, 2, no quiero un 2. 1, menos 3, 2, 1, 4, menos 3, 6. Miren que cojo números pequeños, como para no complicar demasiado la pila. 2, 2, 3, 3, siempre vuelvo a 3, 3, 4. Listo, pues. Tengo una matriz de 4 por 4 y le quiero calcular el determinante. En ese sentido, nosotros hemos estructurado 3 pasos. Escoger la fila o columna, calcular los cofactores de esa fila o de esa columna
Y por último, multiplicar, bueno, este último paso, que es multiplicar cada componente de la fila, a ponerlo a decirlo completo. De la fila o columna por el cofactor correspondiente. Entonces, escojamos una fila o una columna para ese proceso. La que uno quiera. ¿Cuál quisieran ustedes escoger? Cuatro o tres, profe. No, dije escoger fila o columna. Ah, perdón. ¿Cuatro? Entonces, ¿cuatro qué? ¿Fila o columna? Fila, profe. O sea, la cuarta fila. Sí, señor. O sea, tienen que tener claro a qué me refiero con escoger fila o columna. Me dicen, no, cojamos la segunda fila, o la tercera columna, o la primera fila. Ahí se escoge fila columna, no una componente específica. Entonces me dices cuarta Ah, fila, sí, ¿cierto? señor. Ujú. Entonces, en este caso, cuarta fila. Si yo escojo la cuarta fila, los cofactores que tengo que calcular son los de la cuarta fila. Cuando digo que son los de la cuarta fila, son donde las posiciones correspondan a las posiciones de la cuarta fila. Es decir, en la cuarta fila, ¿qué hay? Está la componente 4.1, la componente 4.2, la componente 4.3 y la componente 4.4. Entonces, necesitamos calcular el cofactor 4.1, el cofactor 4.2, el cofactor 4.3, el cofactor 4.4. Y ese es el ejercicio que quiero que hagan ustedes. Que calculen esos cuatro cofactores. Miren que la escogencia de la fila me dice cuáles cofactores debo calcular. Si escogí la cuarta fila, son esos los cofactores que hay que calcular. El 4.1, el 4.2, el 4.3 y el 4.4. Entonces, por favor, 10 minuticos para que me calculen esos cuatro cofactores. Y vamos a revisarlos y a contrastarlos. Por favor.
¿Listo? ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí, señor. ¿Tuvieron problemas para calcular los cofactores? No, profe. ¿Me podrían dar el resultado de esos cofactores? Pues me dio 49. ¿Quién? ¿El determinante? Sí, el determinante de total. ¿Y cada uno de los cofactores cuánto te dio? Ah, espera. El primero me dio menos 28. Menos 28. Es que Segundo, creo que hice algo mal ahí. Espera. revísenlos por favor. Mm, Qué valor que no me está dando. ¿Alguien calculó los cofactores? O por lo menos alguno de ellos. ¿Sí siguen ahí? ¿O ya se fueron? Profe, es que ahí tengo una duda porque en uno me da 216 y en el otro me da 49, pero entonces tengo la duda es con la 41 y con la 43. Déjame calculemos rápido la 4.1, ¿listo? Vale. Por lo menos esa, que ya el tiempo se nos ha como agotado. El 4.1 sería el determinante, ya miramos si le pongo signo o no, el determinante del menor 4.1. Entonces quito la cuarta fila y la primera columna, y eso da 1, 8, 2, Ujú. menos 3, 2, 1, Mm, menos 3, 6, menos 1. Y como 4 más 1 da 5, sí, pues copié eso, mal. lo que me dé ese determinante, le voy a cambiar el signo. ¿Sí? Sí, pero Esa no, es parte que es no clara. voy a copiar menos uno. Rápido, rápido. Yo voy a calcular algunos determinantes en la cabeza. O Sí, sea, algunas profe. de la fórmula. Esto es 1 por el determinante de menos 2, menos 6 da menos 8. Aquí iría con un menos 8. Yo creo que determinantes de 3 por 3 ya no sea el problema. Menos 3 por menos 1 da 3. 3 menos 3 daría 80. 6. 6. Y más 2, y el determinante sería menos 3 por 6 menos 18, menos 6 sería menos 12. Entonces a mí ese cofactor, bueno, este es el determinante nomás, ¿no? No le he cambiado el signo. Ujú. Este es solo el determinante, de hecho lo voy a poner como por acá. Este determinante lo calculo aquí por fuerita y ya le cambio el signo. Entonces, Ahora sí, profe. Se me dio menos 80. lo reviso a ver. Entonces esto es menos 8, menos 48, menos 56, menos 56, menos 24, que era menos 80. Entonces ese cofactor, bueno, menos 80 es el determinante, pero Ah, como se le cambia el signo, el de cofactor 80. da 80. Esto sin el determinante. ¿Sí? Ujú. Listo. Ya listo. Para todos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo quiero, ya el tiempo se nos acabó. Yo quisiera, o bueno, les sería muy útil a ustedes que completaran este ejercicio, que lo revisaran con cuidado,
Bueno, tal cofactor, mirar todo el procedimiento para el cálculo de cada cofactor, luego mirar el último paso, con cuidado. ¿Listo? Como para que practique. Como les dije al principio de la clase, la próxima clase simplemente les presento la segunda actividad evaluativa y ustedes le trabajan. ¿Listo? No tendría mucho más que decirles por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Bueno, Profe, profe, gracias, muchas buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, buenas noches. Que estén bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche, profe. Lo mismo, que estén muy bien.